para que todos estén en conocimiento. Y pues bueno, voy a compartir mi pantalla con el objetivo, por favor me confirman que también la puedan ver sin ningún problema. Cualquier duda que tengan, vamos a estar pues a la completa disposición para aclararla. Lo importante es que si durante la formación tengan alguna o durante esta conferencia tengan alguna duda, alguna pregunta, no duden en levantar la mano para nosotros aclararla en el momento. Sí es importante mantener el orden durante la reunión y pues por eso voy a pedirles que utilicen las reacciones o levantar la mano en caso de que deseen hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, algún comentario que quieran compartir. Voy a comenzar por compartir mi pantalla porque me ha parecido muy oportuna este tema para lo que hemos vivido en los últimos días en Venezuela con respecto al tema de los materiales peligrosos. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Carla Mexicano, soy ingeniero en mantenimiento mecánico, magíster en gestión para la creación intelectual y tesorera de la Fundación Leopoldo Garrido, el Centro de Ingenieros Mérida. Y pues los voy a acompañar durante esta formación eh, bastante interesante, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, pero tú eres ingeniero mecánico, ¿por qué te especializaste en seguridad industrial? Porque a veces vivimos accidentes y lamentablemente pues no entendemos que el conocimiento es necesario hasta que tenemos una experiencia negativa en nuestra vida. El conocimiento nunca está de más, nunca estorba, nunca es algo como que, bueno, lo voy a hacer por hacerlo. Al contrario, todo el conocimiento que nosotros usemos está diseñado para sumar. Entonces, voy a compartir mi pantalla para dar inicio formalmente a esta reunión. Para comenzar, a partir de un video, un evento que ocurrió esta semana en Venezuela, en Valencia, en Los Guayos, no hay informaciones oficiales. Sin embargo, nuestra experticia, inclusive de varios compañeros que trabajamos en el área, nos ha permitido pues determinar algo más que lo obvio, ¿no? Sin embargo, pues no es una información oficial, esto es informaciones a partir de los análisis que nosotros hacemos basados en nuestra experiencia con el manejo de materiales peligrosos. Es importante que cualquier duda que tengan, por favor, no se sientan cohibidos de preguntarnos. Todo este tipo de espacios que gracias a la CEMEC estamos teniendo hoy es para que puedan fortalecer toda la información necesaria. Entonces, por favor, me confirman a través del chat o a través de del micrófono si pueden ver todos efectivamente mi pantalla sin ningún inconveniente. Por favor. ¿Sí? ¿Todos logran verla sin ningún problema? Ok, chévere. Perfecto. Vamos a ponerlo por acá. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ampliar un poco más la pantalla y vamos a compartir. Permíteme minimizar esto. Perfecto. Vamos a iniciar con este video. Por favor, véalo con bastante detenimiento, ¿no? Esto es un evento que lamentablemente le cobró la vida a dos personas. Cualquier vida es valiosa. Cualquier funcionario que sea lesionado en un evento como este o cualquier personal de respuesta, pues es bastante complicado, ¿no? Porque naturalmente, bueno, ya sabemos la situación venezolana con respecto al tema de insumos médicos. Sin embargo, pues todos estos eventos se pueden evitar cuando existe la prevención y el conocimiento necesario por parte tanto de los dueños de las industrias como por parte del personal de respuesta. Voy a compartir este video, es un video un poco sensible, tiene algunas palabras soeces, evidentemente naturales del argot venezolano. Me disculpo al respecto, pero bueno, son situaciones, son un video que alguien tomó y pues me tomo el atrevimiento de compartirlos con ustedes porque considero que es prudente para comprender la importancia de este tema que vamos a hablar hoy, que veamos una situación real. Y pues hay muchísimos casos a nivel mundial, pero este caso en específico que ocurrió en Venezuela nos lleva a una toma de conciencia bastante significativa. Entonces, voy a compartir, por favor, ahorita cuando finalice el video, vamos a empezar a hacer el análisis importante de esta situación. Mira, mira, mira. ¡Eh, cuidado! Vamos a fuego, vamos a fuego. ¿Todo bien?
Chamo, se quemó, huevón, pero ya se apagó, ya se apagó. Ok. Bueno, antes de iniciar la formación vimos cómo hay unas personas grabando un incendio en una planta petroquímica, es una planta petroquímica, una planta química, bueno, se llama Petroquim. Es una planta de productos químicos, de pinturas específicamente, una planta que está ubicada en Los Guayos en Valencia. Vemos cómo existe la proyección de un elemento como es un barril de tiner producto de el calor que se está generando allí. Vemos que lamentablemente, pues, podemos tener un evento no deseado cuando estamos en el lugar incorrecto, de la forma incorrecta. Siempre que hay una emergencia, lamentablemente, pues a veces la curiosidad gana y le cuesta la vida. Y este no es el primer evento que vemos de esta magnitud. Creo que hace algún año o 2 años vimos también en la autopista también un camión de tiner que se volteó y generó una deflagración que le costó la vida a varias personas, generó varios heridos, pérdidas materiales, por el desconocimiento que nosotros tenemos sobre los materiales peligrosos. Lamentablemente, vamos a llamar a material peligroso todo elemento material nocivo, vamos a llamar todo material que desprende partículas, polvos, moléculas, en fin, hay muchísimas clasificaciones para ellos, líquidos, gases, muchísimas, realmente hay muchísimos materiales que entran dentro de esta clasificación que puedan ser nocivos para el ambiente, la propiedad o la persona. Por eso en la definición en norma nacional lo vamos a llamar materiales peligrosos, su abreviatura MATPEL o su norma internacional que dice HAZMAT, Hazardous Material, materiales que puedan generar degradación a la persona, al ambiente. ¿Qué pasa con este caso o por qué llegamos a este tipo de eventos? Afortunadamente, pues el cuerpo de bomberos a nivel de Valencia logró contener el evento no deseado. Pero ¿por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque comenzamos a utilizar en cualquier proceso productivo, en general la mayoría de los procesos productivos, siempre está la presencia de un material peligroso, ya sea en menor o mayor proporción, dependiendo del tipo de industria, industria alimenticia, industria química, industria oil and gas, lo vemos inclusive en industrias metalmecánicas, todo aquel material que pueda generar una degradación o un impacto a la persona, la propiedad o al ambiente se considera un material peligroso. Esto inclusive al agua cuando no hay un buen tratamiento, cuando hay altas temperaturas, bajas temperaturas, contaminación por riesgo biológico, porque son aguas residuales, también puede ser un material peligroso. Entonces, este tipo de eventos ocurren porque nosotros tenemos una legislación venezolana donde para que una empresa pueda funcionar tiene que tener un permiso de bombero. ¿Qué significa? ¿Qué hace ese permiso de bombero? Ese permiso de bomberos comienza a estimar la carga térmica que tienen los materiales que hay allí y que los equipos de respuesta que tenga esa instalación cumplan con los parámetros necesarios para ser contenida la emergencia. Aparte de eso, pues nosotros tenemos que tener el uso de extintores, equipos de extinción fija, tenemos que tener brigadas de emergencias industriales, brigadas para materiales peligrosos a nivel industrial, si nosotros manejamos materiales peligrosos. Si lo transportamos, debemos tener vehículos y debidamente identificados y debemos tener un código que se llama RACDA, que es un registro de actividades para empresas o comercios, instituciones o personas que realicen movilización de materiales peligrosos. ¿Por qué? Porque tiene que tener el entrenamiento y la capacitación necesaria para responder de forma oportuna. Aunado a esto, la infraestructura, cuando se manejan materiales peligrosos, se pide, sobre todo cuando hay inflamabilidad, se pide una evaluación continua de la atmósfera. Se deben instalar dispositivos fijos que permitan determinar los límites de inflamabilidad de cada sustancia. Cada material tiene un límite de inflamabilidad inferior y superior, que es el rango donde genera la explosividad. Es decir, no sé si ustedes en algún momento han hecho parrilla con carbón instantáneo. Confírmeme con una manito si lo han hecho alguna vez. Parrilla con carbón instantáneo, ¿lo han hecho alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Lo han hecho alguna vez? Bueno, si lo han hecho alguna vez, no sé si ustedes han visto esas pequeñas
proyecciones o chispitas que nosotros vemos en algún momento cuando estamos haciendo parrilla. O, por ejemplo, cuando nosotros dejamos por mucho tiempo abrimos la cocina y tardamos en poner el yesquero y vemos que hay una onda, ese es un sonido, eso es una onda de sobrepresión, porque es en un sistema abierto. Normalmente es a menor escala, porque nosotros no tenemos tanta cantidad de gas dentro cuando nos tardamos en abrir la cocina, pero si esa cocina se queda abierta durante mucho tiempo, tenemos una onda de sobrepresión que incluso puede comprometer toda una estructura y a nivel doméstico hemos visto muchas viviendas en Caracas, acá en Mérida, algunas ferreterías a nivel de Barquisimeto por trasegado de gases. Hemos visto este efecto y lo hemos visto, por ejemplo, también como el caso de Amway. Es un caso bastante significativo y representativo con el mal manejo de los materiales peligrosos y la falta de mantenimiento. Entonces, nuestras normas nos exigen que nosotros tengamos un mantenimiento de infraestructura, un diseño de infraestructura, una evaluación de atmósfera peligrosa. Llamamos atmósfera peligrosa a todo elemento del entorno que tenga característica deficiente o exceso de oxígeno, toxicidad o inflamabilidad. Quiere decir que un punto en una atmósfera inflamable, un punto de energía estática, es suficiente para generar un evento no deseado. Ha pasado en estaciones de servicio, transporte de algunos polímeros, transporte de municiones cuando hay percolación por agua, que hay una reacción con materiales peligrosos. Hay muchísimos ejemplos de la industria que nos llevan a entender de que esto es algo mucho más delicado de lo que nos imaginamos. Pero ¿qué pasa con nosotros como profesionales? Cuando nosotros llegamos a las áreas de trabajo, lamentablemente nosotros desconocemos todo esto, ¿no? Y terminamos en accidentes, en incidentes. Bueno, ya este es un evento significativo, o sea, es imposible tapar, como decimos nosotros, el sol con un dedo. Pero esto pasa porque nosotros no nos preparamos o pensamos que cuando se nos exige una regulación para funcionar, es más fácil, lamentablemente, pagar un permiso que cumplir con la normativa. Ponemos en riesgo personas, instalación, ambiente, inclusive comunidades. ¿Cuántas empresas con materiales peligrosos de alto rango de inflamabilidad están dentro de comunidades y nosotros no sabemos? Pasamos todos los días y vemos una empresa ahí, bueno, chévere, pero no sabemos lo que implica incluso para la comunidad o cómo una comunidad puede poner en riesgo. Por eso es que también se exige a nivel de norma COENIN, norma internacional en FPA, el sistema de gestión de incidentes, que no es más que un sistema de gestión de emergencias y eventos no deseados, donde nosotros vamos a hacer una coalescencia entre lo que viene siendo la brigada industrial y los entes estadales, ¿ok? Quiere decir esto que nosotros vamos a establecer los parámetros necesarios para que pueda relacionarse tanto la brigada industrial como los cuerpos del Estado y responder oportunamente. Es decir, que la brigada pueda tener la capacidad de decir, mira, estamos a la presencia de este material, este fuego está siendo ocasionado por electricidad, por un material, está siendo ocasionado por cartón, por papel, por un hidrocarburo, porque todos los materiales no se apagan con agua. Todos los materiales no se apagan con espuma. Algunas espumas son para alcoholes, que son con las polarizadas, filacuoso. Tienes una característica específica para poder responder de forma oportuna. Inclusive, algunos materiales pueden generar una degradación al ser humano, así como cuando nosotros agarramos el anime con un cortanime que veíamos que el anime pues cambia de forma. Lo mismo puede pasar con algunas sustancias respecto al cuerpo humano. Son corrosivas, como el caso del hipoclorito, el gas cloro, muy utilizado en los tratamientos de agua. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Que aprendamos a conocer de que nosotros no estamos exentos de un evento no deseado, ni siquiera en casa, porque lamentablemente, pues con la comercialización de algunos productos de limpieza, que mal llamados genéricos, que no tienen marca, ¿qué pasa con este producto genérico? No cumple con un sistema de etiquetado, no cumple con un sistema de identificación, muchas veces es almacenado en botellas de refresco, en botellas de jugo y pues tiende a generar accidentes en los hogares porque los niños, pues, yo veo que esto está en un vaso de jugo y él no sabe que es un desengrasante. Conocemos un caso cercano de alguien que en un descuido su hijo tomó desengrasante pensando que era jugo porque aparte los colores son brillantes y llamativos de estos productos. ¿Y qué pasa con esto? Estamos poniendo en riesgo inclusive nuestro hogar, ¿no? Eso es algo más común de lo que nosotros nos imaginamos, pero ¿qué pasa? Esto ocurre porque nosotros pensamos que las leyes, por el desconocimiento que tenemos a las leyes, porque lamentablemente pues nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar y ganamos confianza, porque preferimos cuando desconocemos una sustancia por biología natural
olemos, probamos, queremos saber con nuestros propios sentidos qué es y eso también nos expone. Es como cuando la mamá de uno agarraba el jabón, el diablo rojo, bicarbonato, vinagre, porque si no el baño no queda limpio. Entonces pierde, comienza a toser, hay un efecto tóxico, consecuencia de la exposición a eso. Entonces, a partir de aquí, no sé si tienen una pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer o todo está claro. Bueno, si todo está claro, podemos ver, ¿verdad? No tengan miedo de abrir su micrófono, en ningún momento tengan pena de abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. No sé si falta alguien más por ingresar, creo que ya todos están admitidos. Voy a compartir, voy a hacer un énfasis bastante significativo en lo que viene siendo los materiales peligrosos y las medidas de seguridad que nosotros tenemos que usar. Aquí nosotros estamos observando. Aquí nosotros estamos observando un elemento significativo que viene siendo el equipo de protección personal básico, según OCHA, para el manejo de materiales peligrosos nivel C. ¿Qué quiere decir esto? Que es una atmósfera aquí que estoy entre el 19,5 y el 23% de concentración ambiental permisible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos determinar, ¿verdad? Que en ciertos espacios vamos a requerir otros equipos como equipos de protección respiratoria, es decir, un cilindro autocontenido que nos suministre aire a presión positiva, evidentemente, y para nosotros poder estar dentro de esos espacios. Porque ¿qué pasa si nosotros salimos de la concentración ambiental permisible de oxígeno entre el 19,5 y el 23% de concentración ambiental? Nosotros vamos a tener un efecto negativo por debajo o por encima, pues nos puede ocasionar la muerte. Algunas sustancias, por ser más livianas o más pesadas que el aire, o dependiendo de su característica físico-química, pueden desplazar el oxígeno del aire, como el caso del nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el CO2, nos pueden comprometer. Entonces, ya requerimos el uso de un equipo autocontenido. Sin embargo, si yo estoy entre el 19,5 y el 23%, puedo utilizar un nivel C, que esto es una máscara cara completa con cartuchos. Los colores de los cartuchos van a variar de acuerdo al material peligroso que yo estoy operando. ¿Ok? Si son partículas, hay unos que van a encontrar cartuchos que dicen P100, significa 100% de filtración de partículas, P95, 95% de filtración de partículas. Las mascarillas solo se usan en ambientes secos. Cuando nosotros ya tenemos cierto grado de humedad superior al 90%, cuando ya tenemos trasvasado de líquidos, utilizamos respiradores media cara o cara completa, como el que ustedes están viendo aquí en la persona. Él tiene un traje hermético, impermeable, descontaminable. No está diseñado para usos excesivos, pero cada traje va a depender de acuerdo a su ficha de fabricación. Es decir, es el fabricante del traje el que me va a decir a mí si yo puedo descontaminar ese traje o lo necesito descartar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que garantizar que lo que estamos haciendo, que el equipo que estamos utilizando sea compatible con la sustancia que nosotros vamos a emplear, no que nos genere o nos ponga en riesgo. Por eso es que cuando nosotros seleccionamos equipos de protección personal, debemos garantizar de que exista una variable de compatibilidad con la medida antropométrica del trabajador, es decir, altura, complexión, tamaño, alcance vertical, alcance horizontal, que sea cómodo, que la persona pueda moverse con facilidad, que sea fácil de quitar, fácil de poner y que no esté roto. Pasamos por un proceso de inspección visual. Aparte de eso, hablamos de una variable de higiene, que viene siendo las concentraciones ambientales permisibles y el promedio ponderado de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar expuesto esa persona a esa sustancia y que ese traje tenga la capacidad de ser un escudo o una protección para ese trabajador? Evidentemente, según la jerarquía de ISO 45001, los equipos de protección personal son el último eslabón. Los primeros es eliminar riesgos, sustituir los riesgos unos por otros, hacer controles de ingeniería, por ejemplo, mecanismos de trasvasado automático o simplemente pues dosificadores que no incluyan la acción humana. Ya el equipo de protección personal es la última barrera de contención. También esto debe estar anclado a procedimientos operacionales estándar y procedimientos administrativos que permitan que la persona pueda
manipular la sustancia sin tener una consecuencia. Evidentemente, cuando ya nosotros utilizamos un respirador, significa que tenemos que ir acompañados de sistemas de ventilación y extracción y manipular sustancias en espacios que permitan que el trabajador no tenga pérdida de la suficiencia de oxígeno y pueda caer en inconsciencia. ¿Qué pasa con este tipo de trasvasado de químicos industriales? Normalmente los productos de limpieza o descontaminación industrial son de alta concentración porque vienen para diluir. ¿Qué pasa cuando no se diluyen las proporciones correctas? ¿Qué pasa cuando lo hacemos sin ningún tipo de equipo, lo hacemos en el depósito con una deficiencia de ventilación? Es un caso muy común que vemos que las personas pierden conciencia, les cae encima la sustancia, se contaminan. Esto es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, es bastante importante o significativo que nosotros tengamos la capacidad de aprender a identificar lo que tenemos en el entorno y cómo nosotros lo vamos a manejar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro. ¿Vamos bien? ¿Sí? Chévere, excelente. Entonces, para eso, para entender la naturaleza de lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Empecemos de que tenemos que conocer qué es un proceso industrial, ¿no? Y esto es algo que la gente como que supone o asume o cree que, ay, eso es sentido común. O sea, a eso todo el mundo lo sabe y no es así. Lamentablemente, pues la gente cree que un proceso industrial es simplemente una gran industria. Cualquier proceso que tenga un flujo de trabajo que puedes utilizar procesos artesanales. Yo puedo tener procesos artesanales que son industriales porque su volumen de comercialización es significativo. Lo vemos, por ejemplo, caso Ferrari. Eh, o puedo tener procesos semiautomatizados, es decir, hay intervención humana, pero se utilizan maquinarias, o hay procesos 100% automatizados. ¿Qué genera esto? Producción de bienes y servicios, cosas, elementos tangibles y elementos intangibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema de los materiales peligrosos? Como lo mencionábamos anteriormente y vimos un ejemplo bastante representativo de lo que pasa cuando en la industria se emplean materiales y no se estandarizan los procesos, comenzamos a tener consecuencias que es materialización de riesgo. Hay gente que asocia que los riesgos son solo los riesgos laborales. O sea, el único riesgo que hay es el riesgo laboral. No, señores. El riesgo laboral es una de las facetas que puede tener un proceso industrial. Hay riesgos logísticos, hay riesgos operativos, no solo hay muchos aspectos que pueden ser significativos a esto. Entonces, es importante que nosotros estemos familiarizados con cada uno de estos aspectos. Vamos a entender de que los procesos industriales tienen que ver con los diseños de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que ver es qué materiales nosotros vamos a utilizar en el diseño de los bienes y servicios. Esto quiere decir que nosotros empezamos por dónde o qué materia es empleada para eso, cuáles son sus características físico-químicas, puntos de inflamabilidad, reactividad, mezclas incompatibles con otros materiales y cómo debe manipularse, identificarse y almacenarse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos en ese producto y comienzo con el proceso de identificación, hablamos ¿qué es ese material? ¿Con dónde lo puedo guardar? ¿Con quién es compatible? Muchas veces la gente piensa que yo puedo meter en un almacén todos los productos, no pasa nada, puedo agarrar y que todos los productos pueden estar allí, juntos y no importa las condiciones ambientales y esto es lo que genera consecuencias significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo es como que yo agarre y guarde acetileno y venga y guarde oxígeno y los ponga en el mismo depósito. ¿Qué es el oxígeno? Es un gas de uso medicinal, también se utiliza a nivel industrial para los procesos de fabricación como el oxicorte. Pero ¿qué pasa si yo lo guardo con el acetileno? El acetileno es un gas inestable, altamente inflamable y es un gas que si yo lo sumo o lo agrego con el oxígeno va a generar una llama de alta intensidad. De hecho, es una llama que supera los 1000 grados centígrados y se utiliza para los procesos de corte a nivel de metálico, de incluso de planchas de gran espesor a nivel industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo los almaceno juntos y cualquiera de los elementos donde está almacenado o embotellado falla sus dispositivos de seguridad, puedo tener una explosión, una deflagración, puedo tener una llama incontrolable si no tengo el equipo, la capacidad de respuesta necesaria. Entonces,
algo que parece tan sencillo como simplemente un proceso de corte para preparar un material para poder hacer una fabricación industrial puede verse comprometida solo por un mal manejo y un mal almacenamiento. También existen algunos criterios de seguridad y esto lo vimos cuando pasó el desastre de Bhopal. Los invito a documentarse un poco al respecto. El desastre de Bhopal se almacenó más de lo que se debía de isocianato de metilo, una materia prima, un material peligroso utilizado para la fabricación de elementos de fertilizantes, pesticidas. Aparte de eso, hubo una falla en los procesos de mantenimiento donde una tubería por una mala instalación de una brida permitió que durante una pasara agua, en la limpieza de la tubería pasara agua al almacén de isocianato de metilo. El isocianato de metilo reacciona con el agua. La planta no contaba con ningún dispositivo de seguridad, las brigadas de emergencia no funcionaban, y hubo una fuga masiva en India, murieron más de 2 millones de personas. Al sol de hoy, la empresa sigue indemnizando a las personas, pero esto no devuelve la vida. Entonces, es importante conocer ese diseño de producto, cuánto debo almacenar, en qué cantidades lo debo utilizar, cómo lo debo transportar, cómo lo debo movilizar. Esto es indispensable. Y esto va en una fase que es el diseño del producto, que es qué maquinaria voy a utilizar, cuáles son sus características, los riesgos de higiene, los riesgos de ergonomía, los riesgos operativos, cuáles son los sistemas que se van a suministrar, con qué dispositivos de seguridad deben contener cada uno. ¿Por qué? Porque a partir de que ya yo diseñe mi producto voy a buscar un proveedor y ese proveedor pues debe cumplir mi política de seguridad, de calidad y de gestión ambiental. ¿Qué quiere decir? Que si este proveedor me va a suministrar o yo debo buscar esa materia prima, yo tengo que contar con la identificación, reconocimiento de materiales peligrosos en conocimiento base, porque si no, yo no lo puedo hacer, si no estoy incumpliendo con un parámetro normativo. Hay mucha gente que dice, pero es que en Venezuela las leyes no se cumplen porque nosotros las desconocemos, lamentablemente. Las leyes no se cumplen porque nosotros pensamos que todo son arbitrariedades y simplemente nosotros no podemos ir por la vida siendo ignorantes, porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, he aquí un punto significativo de cuando diseñamos el producto, debemos seleccionar proveedores que sean confiables, apegados a las normas, que nos puedan suministrar elementos como maquinarias, materiales que cumplan esos parámetros normativos establecidos por la ley. Esto también implica que el talento humano, las personas que estén contratando nuestros servicios o que sean parte de nuestro diseño estructural, conozcan a detalle cómo se manejan, se almacenan, se manipulan los materiales. Hay muchísimos eventos que solo empiezan por un punto caliente, hay materiales que empiezan por un punto de energía estática, por una mala selección del uniforme, porque el uniforme no es compatible con las variables del proceso. Un uniforme que sea de poliéster en un ambiente de atmósfera inflamable es contraproducente porque pensamos que el uniforme es para que el trabajador se vea bonito y no es, va más allá de eso. También debe cumplir con un parámetro de seguridad. Y estamos hablando que eso nada más la entrada del proceso. Ya cuando hablamos a nivel de transformación, las máquinas, la infraestructura y el talento que nosotros tenemos tiene que cumplir con el conocimiento, la experiencia y la pericia para responder de forma oportuna con cada uno de los elementos que nosotros nos estamos planteando. ¿Qué quiere decir? Que la planta debe cumplir con sistemas de ventilación, válvulas de seguridad. Pongamos un ejemplo, el caso de las calderas. Una caldera que no tenga sus válvulas de seguridad, que no tenga su tablero de control, que no tenga elementos significativos como lo que viene siendo la valoración y control de las variables del proceso, temperaturas, presiones, ya se genera un problema allí, que es lo que nos lleva a eventos como lo que vimos en los Guayos, cuando hay un mal manejo del material peligroso, una mala condición de almacenamiento, cuando operativamente pues nosotros no tenemos una infraestructura que apoye el manejo de la emergencia. Eso hace que se comprometan muchísimas cosas. Entonces, es significativo que todo lo que nosotros vamos a producir, hablamos también de que eso también conocen, conocer al cliente, a quién va, en qué cantidades va. eh, es necesario que nosotros tengamos la capacidad de gestionar los riesgos. Cuando yo gestiono los riesgos significa que lo conozco. Entonces muchas veces nosotros vamos a una empresa, esto es un error común, vamos a una empresa a buscar un trabajo y no sabemos qué hace la empresa.
y resulta ser que en esa empresa se mueren 50 todos los días porque no hay medidas de seguridad. O tú vas a una empresa y en tu desconocimiento como profesional te piden que tienes que comprar las botas y todos los equipos de protección personal para poder trabajar allí, cuando eso es una condición material, es un derecho constitucional, es nuestro derecho al trabajo. Y nosotros en nuestra ignorancia, pues incluso podemos incurrir en violar una ley por desconocer de que todo lo que nosotros vayamos a utilizar en todo proceso en el que nosotros vayamos a trabajar, debemos estar debidamente familiarizados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran saber. Perfecto, no hay dudas. Excelente. Entonces, es importante conocer de que los procesos industriales van a variar su tipo de configuración. Podemos tener make to order, que significa a pedido. Es decir, cada elemento que se genera en el proceso es completamente distinto a criterio y preferencia de un cliente. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Cuando hablamos de masa, de lote o de flujo continuo, el lote tenemos cantidades finitas. Masa y flujo continuo son productos de alto volumen, todos completamente iguales. Sin embargo, en la actualidad, el lote o en masa se hace por procesos de personalización en algunos casos, como por ejemplo la industria automotriz. Tú puedes pedir que tenga, por ejemplo, un carro a la Ford que sea verde, del color que tú quieras, con los asientos como tú quieras. Hay ese grado de personalización. Sin embargo, ellos tienen un estándar con el cual ellos satisfacen su proceso y sus experiencias. ¿Qué quiere decir esto? eh, que es importante identificar cómo está configurado el proceso industrial, porque cuando nosotros tenemos personalización y no hay un proceso de estandarización para esa personalización, podemos incurrir en improvisaciones y esas improvisaciones comprometen la seguridad. ¿Qué tiene que ver con esto? Si nosotros manejamos una empresa, vamos a hablar de una industria textil, y yo estoy utilizando algún elemento para hacer, por ejemplo, un elemento químico para teñir jean, para darle ese color azul característico al jean, o para cambiarle el color a negro, significa que si yo estoy utilizando un elemento químico como una pintura, un solvente, para lograr ese color, yo puedo estar comprometiendo la seguridad si no tengo los parámetros de manipulación, higiene e identificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros conocemos que es un material peligroso, muchas veces lo podemos ver en casa. Vemos personas que, por ejemplo, vemos esta persona que está usando unos guantes de nitrilo, sin embargo, pues tiene algunas partes de su cuerpo expuestas como antebrazos, cuello, cabello suelto, sin ningún tipo, tiene un rociador que puede generarle tranquilamente, si no hay una buena brisa, le puede generar que ese elemento caiga a la vista. Si el elemento es un desengrasante, le puede generar una irritabilidad y si está en alta concentración, incluso puede comprometer su nivel visual, ¿no? Incluyendo las otras partes del cuerpo. Esta persona tiene el cabello pintado con un peróxido. Los tintes de cabello son a base de peróxido y los peróxidos en reacción con otros materiales pueden generar eventos no deseados. Entonces, los materiales peligrosos los podemos tener en casa, solo que los que nosotros usamos en casa cumplen con un rango específico de seguridad para el usuario. Es decir, el champú que yo uso, pues está concentrado a un nivel que si yo lo uso no me debe generar algún tipo de respuesta. Si el champú me genera una respuesta, un efecto tóxico, se llama esto, es lo que nosotros decimos, esa persona está intoxicada, esa persona tiene una reacción alérgica. Eso es lo que llamamos nosotros el efecto tóxico por la presencia de algún material peligroso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener algo en casa que nos puede generar un evento no deseado, porque eso depende edad de la persona, condición de vida, estado de salud, si tiene patologías previas a nivel cardíaco, diabetes, cáncer, entre otras, que puedan generarle que la persona tenga un evento no deseado. Entonces, un material peligroso, habíamos hablado que pueden ser humos, gases, vapores, polvos, explosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos, corrosivos o irritantes. Pero ahora viene una pregunta. ¿Qué pasa con los materiales peligrosos? ¿Por qué nos generan esos efectos tóxicos? Porque ellos pueden ingresar al cuerpo primero por la vía respiratoria, por todo lo que nosotros respiramos. Por eso es que es muy importante cuando se trabajan en ambientes donde hay materiales peligrosos que se haga una prueba de gas. El sistema de gestión de permisos de trabajo nos dice, al igual que la norma NFPA, que nosotros tenemos que estar va entre el 19,5 y el 23%. Por fuera de esos rangos debemos utilizar un equipo de protección respiratoria, porque si no, por lo que inhalamos, podemos absorber la sustancia y generar un efecto tóxico que en algunos casos puede ser irreversible
o puede ocasionarnos la muerte. Primer punto de ingreso, la vía respiratoria. Segunda, lo que consumimos. Yo soy un mecánico, yo no me lavo las manos y voy a comer un pan. Entonces, esas partículas, esa bacteria, esa grasa, ese gasoil, lo estoy en ingesta. La absorción dérmica, nuestra piel respira, nuestra piel respira. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que entra en contacto con nuestra piel tiene un elemento que nos puede, que se puede absorber a la sangre y nosotros podemos estar en exposición. También la vía parenteral a través de inyecciones o también en algunas malas manipulaciones de la parte de desechos biológicos nos puede generar eso. Entonces es importante que nosotros identifiquemos que también podemos tener algún tipo de contaminación. También por lo que son las mucosas, todo lo que nosotros conocemos como lagañas, los famosos, las mucosas nasales, también las partes genitales, nosotros absorbemos lo que está en contacto con nosotros. Entonces, ¿qué es importante? Que no te, por ejemplo, si estamos manipulando algún material, alguna partícula, no tengamos la costumbre de pasarnos las manos por los ojos, no debemos hacer eso. O meternos las manos en los oídos, eso son cosas que nos generan contaminación. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieran saber. ¿Cómo vamos? Vamos bien, chévere, excelente, eso es importante. Entonces, es importante que también tengamos claro que cuando nosotros no tenemos ese cuidado o cuando nos exponemos a esos materiales peligrosos, generamos lo que habíamos conversado ahorita previamente, el efecto tóxico, que puede ser reversible o irreversible, puede ser tumores benignos o malignos inducidos químicamente. También puede generar mutagénicos, teratogénicos, la muerte causada por una sustancia con el tracto respiratorio, la boca, vías u otro elemento. Fíjense que si ustedes ven, esta persona también utiliza en una atmósfera controlada, utiliza su equipo de protección respiratoria. ¿Qué pasa? Algunas sustancias son inmediatamente peligrosas para la vida, para la salud, y es cuando nosotros debemos considerar la concentración ambiental permisible, que no es más que la concentración máxima de una sustancia a la que se puede exponer una persona ocupacionalmente durante algunos minutos sin que haya una respuesta biológica. ¿Qué es la respuesta biológica? La respuesta biológica es lo que nos pasa a nosotros cuando nos exponemos a un material. Esto es simple, es como cuando estamos en un ambiente donde mucha gente tiene gripe o tiene alguna bacteria, no hay una buena manipulación higiénica y resulta ser de que nosotros tenemos esa concentración y pues nosotros nos enfermamos, automáticamente adquirimos ese agente patógeno. Lo mismo pasa con los materiales peligrosos. Nosotros vamos a tener una respuesta biológica de acuerdo a nuestro cuerpo, a cómo estemos, cómo funcionemos, qué hay allí, el tiempo de exposición. Entonces, la concentración ambiental permisible es la máxima concentración donde tú te puedes exponer. Por ejemplo, la norma CONI habla que nosotros nos podemos poner, por lo menos en áreas petroleras, donde hay proceso de perforación de pozos, tratamiento de crudo, hasta 5 partes por millón, 8 horas diarias, 40 semanales. Después de ese rango o después de esos parámetros, nosotros comenzamos a experimentar consecuencias negativas y eso nos compromete a nosotros a nivel de salud. Ya si la exposición es excesiva, comenzamos a tener efectos tóxicos que nos pueden ocasionar la muerte. ¿Preguntas? Chévere. Excelente. Entonces, los materiales peligrosos nos pueden generar algo que se llaman los límites técnicos de exposición. Es decir, ¿cuál es el valor al que yo me puedo exponer? Eso lo hacemos a través de la higiene industrial, el estudio de la toxicología ocupacional, donde me dice cuál es el valor máximo donde yo me puedo exponer, como por ejemplo les comentaba ahorita, más de 5 partes, ya después de 6 partes por millón, no te debes exponer porque vas a tener una consecuencia, una enfermedad profesional, un accidente, un efecto tóxico. Sin embargo, en mi experiencia, yo no recomiendo exponerse a ningún límite o cantidad de sustancia. ¿Por qué yo no lo recomiendo? Porque aunque usted no lo crea, las sustancias no se eliminan el 100% del cuerpo. O sea, no se eliminan. ¿Qué pasa cuando no se eliminan? Ya te voy a aclarar la duda.
Cuando no se eliminan del cuerpo, comienzan a generar algo que es el efecto, la respuesta biológica, que es la enfermedad profesional. La persona comienza a tener problemas respiratorios. Hay gente que, por ejemplo, cuando se pone en ambientes donde hay radiaciones ionizantes, puede tener vitiligo. Algunas personas desarrollan cáncer y eso es bastante negativo. Aquí José pregunta, dice, ¿cuál es la norma Covenin que dice lo de las 8 horas diarias en pozos petroleros? Mira, en pozos petroleros hay una sustancia que se llama el H2S, ¿ok? Eso lo puedes encontrar en la 3153 de la Cogenin, también en espacios confinados, lo puedes conseguir, la norma de espacio confinado 3153, donde te dice, y hay una norma de Cogenin también de higiene industrial, hay varias normas, realmente hay muchas normas que hablan al respecto. Cada sustancia tiene algo que se llama la hoja de seguridad. Lo que pasa es que no me quiero adelantar tanto. Y en la hoja de seguridad te dice cuál es la concentración ambiental permisible. En el caso de los pozos petroleros, podemos, igual que el tratamiento de lo que es la industria petroquímica o la industria en general, la oil and gas, vamos a conseguir el H2S, que es un gas corrosivo, irritante y súper inflamable. De hecho, cuando hay emergencias con este tipo de gases, en algunos momentos los bomberos no pueden responder de forma oportuna porque sus trajes no están diseñados para soportar esa corrosividad que genera el gas tóxico. Entonces, ¿qué es importante? Por eso es que es muy importante el proceso de control durante la perforación o la exploración de pozos petroleros, porque el H2S es inflamable y es corrosivo y es irritante. E inclusive, si tú utilizas el traje, tienes la protección respiratoria, pero puede ser incluso hasta insuficiente para poder responder. Pero eso que te habla la concentración ambiental permisible, cada sustancia lo tiene en su hoja de seguridad, lo puedes encontrar en la hoja de seguridad de la sustancia, lo puedes encontrar también en las normas Covenin, donde se habla de la parte de higiene industrial. La puedes conseguir también en la norma IRC 04, Ingeniería de Riesgos de PDVSA, para el manejo del H2S. Es importante que nosotros estemos familiarizados con esto. No sé si aclaré tu duda o tienes alguna otra pregunta, José. ¿Aclarada la duda? Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a materiales peligrosos, estos pueden ser tóxicos, venenosos, corrosivos, irritantes, asfixiantes, anestésicos, neurotóxicos o cancerígenos. Aquí ponemos algunos ejemplos. El sistema nervioso puede ser afectado por arsenio, mercurio, plomo o algunos solventes. Pulmón, los polvos silicio, los asbestos, el carbón. El hígado, los solventes, los tetracloruros. Los riñones, todo lo que es gasolina por plomo o mercurio. Señores, esto depende de algo muy específico, de cuál es esa exposición que tiene un trabajador sin los equipos adecuados o seleccionados de forma oportuna versus cómo se operan todos esos equipos que yo tengo a mi disposición. Entonces, hay que entender, por ejemplo, como el caso que veíamos ahorita, que algunos materiales generan fuego, generan explosiones u otras interacciones significativas que pueden generar, por ejemplo, una nube tóxica, no necesariamente como el caso de Bhopal, desastre de Bhopal, se llama este, que pueden generar algunas interacciones tóxicas. Por ejemplo, ¿qué es importante entender? Que la fisicoquímica del fuego anteriormente se manejaba por calor, comburente, combustible. Calor, punto de temperatura necesario suficiente para generar una reacción. Comburente, elemento que ayuda a la reacción de óxido-reducción para poder que se genere la llama. El caso del oxígeno, el óxido nitroso, algunas concentraciones de cloro son comburentes, agregan, avivan la llama. Y el combustible, que es toda materia capaz de arder. Sin embargo, el estudio, los avances de las investigaciones de accidentes, las ciencias del fuego, nos llevaron a un cuarto elemento que se llama la reacción en cadena. Que este elemento nosotros no lo vemos, o sea, no es visible al ojo humano, sin embargo, es algo que se da en la físico-química, es decir, físico porque nosotros podemos de un fuego percibir la radiación y química porque tenemos una serie de elementos químicos que están allí. ¿Qué es la reacción en cadena? Es cuando nosotros tenemos, si todos alguna vez hemos visto química, las cadenas carbonadas y el carbón se une a todos los, es posible que se una a la mayoría de los elementos. Lo mismo pasa, ¿qué significa? Se está descomponiendo un material y en esa toxicidad o esa serie de elementos que se están liberando en ese material, se están añadiendo a otros materiales presentes en el ambiente y en vez de reducir el evento, lo aumenta, como el caso que estamos viendo allí. Se prendió a lo mejor un barril en un punto pequeño, pero resulta ser que esa radiación que genera el fuego, ese elemento hace que el material que estaba en ese contenedor reaccione y evidentemente, como es altamente inflamable, pues se proyecta.
Y es lo que pasa, lo que vimos ahorita. Genera quemaduras, propaga los efectos del fuego, entre otros. Hay muchísimos ejemplos al respecto. No sé si está claro esto de la fisicoquímica del fuego o hay alguna duda, algo que quieran saber o quedó completamente claro. Bueno, si no hay ninguna duda, ¿qué nos interesa a nosotros saber, no? Hay algo que se llama los límites de inflamabilidad, como lo comentábamos, el inferior y el superior. Por encima del superior ya no es posible la llama ni por debajo de él, solo se da en el rango de inflamabilidad, que es en el límite inferior versus el límite superior. Es decir, aquí es donde explota, aquí es donde se proyecta, aquí es donde la sustancia logra su máximo poder calorífico, aquí es donde la sustancia pues libera la mayor cantidad de energía, que es importante que nosotros tengamos claro, ¿no? Eh, que todas las sustancias tienen límite de inflamabilidad distintos. Voy a responder esta pregunta. Duisbel Castellano dice, ¿en qué otros aspectos se debe tomar en cuenta la fisicoquímica del fuego? En todos, realmente en todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como cuando tú vas a hacer un proceso de oxicorte. Si tú agregas más oxígeno o menos oxígeno, la llama pues no va a alcanzar la temperatura necesaria y los cortes van a ser innecesarios. Entonces es importante. La fisicoquímica del fuego realmente la tomamos en cuenta para todos los procesos, ¿no? Porque en Venezuela tenemos que cumplir con un sistema de gestión de seguridad y salud laboral y tengo que identificar cada una de las sustancias y para poder tener una permisología de operatividad tengo que tomar en cuenta cómo se va a comportar la llama. De hecho, nosotros hacemos un estudio cuando hacemos los planes de emergencia, nosotros hacemos un estudio de la carga térmica y evaluamos las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la dirección del viento, tú vas a determinar, de acuerdo al material peligroso, vas a determinar y la fisicoquímica del fuego, cómo se comporta, qué agente extinguidor vas a colocar, en qué proporción, cuál es el más adecuado para ese ambiente. También vas a determinar cuántos extintores vas a tener, cuántos rociadores, en qué dirección, de qué material, cuánto debe ser el rango de activación de los rociadores en el caso que sean automáticos con pistilo. O sea, realmente tomamos para todo, todo lo que es la gestión de riesgo, tomamos la fisicoquímica del fuego. También, lo que pasa es que ya eso es algo que ya viene estipulado por los fabricantes, ¿no? Para el diseño de los motores de combustión interna, ellos ya hacen ese estudio, algunos que son de ciclo diésel, otros que son de ciclo Otto, y ellos también se toman en cuenta esa fisicoquímica, el poder calorífico de ambos. Y ahí viene la diferencia significativa de por qué la gasolina, se utiliza dosificado y tiene bujías incandescentes, mientras que en los diésel simplemente calentamos el aire y necesitamos alta presión y alta temperatura. Allí también se toma en cuenta la fisicoquímica. No sé si quedó aclarada tu pregunta, Duisbel. Me avisa si quedó aclarada la duda. ¿Tienen alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, estando claros los límites de inflamabilidad, los debo conocer de todas las sustancias para saber dónde las voy a almacenar, con quién las voy a almacenar, con quién las voy a guardar. Algunas sustancias, como el caso del acetileno, requieren la estabilización de bencénicos, como el caso de la acetona en estado puro. ¿Qué quiere decir? Que para hacer seguro su transporte en un cilindro, ellos tienen un elemento estabilizante. Algunas sustancias, por lo menos los sprays, los aerosoles, traen esos estabilizantes para evitar que cualquier elemento del entorno o por la interacción con el entorno vayan a generar un evento no deseado. ¿Por qué? Porque su límite de inflamabilidad es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que una sustancia que su punto de inflamabilidad es muy cercano a la temperatura ambiental. Entonces, para que sea seguro su movilización, se estabilizan. Esa es la razón, por ejemplo, por las cuales como el propano se licúan para poder hacer seguro su transporte y su usabilidad en contenedores o recipientes a presión. ¿Preguntas respecto a esto? ¿Ninguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ver que el fuego pasa por tres fases. Combustión, reacción de oxidorreducción que normalmente termina en cenizas.
Lo vemos en la parrilla, en el carbón, que vemos que termina en ceniza, no vemos la presencia solo vemos la incandescencia, percibimos la radiación, pero no vemos la presencia de la llama. Ya cuando vemos presencia de llama, eso se determina como fuego. Y cuando ese fuego se sale de control, ya pasa a ser un incendio, que es lo que, por ejemplo, lo que vimos en los guayos. Algo que empezó en una combustión, un punto caliente, terminó en propagación, como era muy cercano a la temperatura ambiental del tiner, terminó en un incendio de magnitudes significativas, ¿no? Donde pues ya se requieren equipos de combate. Por favor, no vayan a cometer la equivocación de decir en algún momento, como han dicho uno que otro estudiante por allí, que los extintores se utilizan para combatir incendios. Para nada, los extintores los usamos en fase combustión y en fase fuego. Ya para incendios necesitamos equipos y personal altamente capacitado. Sin embargo, pues en mi experiencia en formación académica, hay muchas personas que con la presencia de la combustión o con la presencia del fuego para usar un extintor se cohíben, les da miedo, primero por la sensación de radiación, segundo porque es algo nuevo, es algo a lo que no estoy preparado. Por eso es que es muy importante que cuando yo tengo la presencia de materiales peligrosos, cuando yo tengo la presencia de algunos elementos dentro de las áreas laborales, yo tengo que entrenarme y tengo que entrenar a mis trabajadores, porque la primera barrera de contención siempre va a ser el trabajador. La segunda, el personal de respuesta de la empresa. La tercera, sistema de gestión de incidentes. Y ya de último hablamos de comandos de incidentes en escena, que son equipos altamente capacitados y que no pueden fallar. Es el último nivel de respuesta, ya no se les permite fallar, porque si no llegamos a la fase catástrofe, que tenemos algunos ejemplos a nivel internacional y a nivel nacional. No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Vamos chévere? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se sienten? ¿Me escuchan bien todavía? Perfecto. Excelente. Entonces, no sé si han visto esta vez alguno de estos pictogramas en algún momento, ¿no? Esto a lo mejor lo hemos visto, bueno, no sé si alguna vez se han fijado en un extintor, se los van a encontrar en un extintor. Esta es la clasificación de la NFPA. La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Es un ente americano que se creó para estandarizar elementos de rescate y relacionados al control de fuegos y manejo de emergencias. De hecho, ellos tienen una amplitud de normas bastante interesante. La NFPA 10 nos habla de lo que son los tipos de fuego, la 2500 nos habla de los agentes extintores o extinguidores, puede usarse ambos términos, donde nosotros vamos a definir cuáles son las clases de fuego y son acompañados de estos pictogramas. Vamos a profundizar un momento en cada uno. Tenemos primero fuegos clase A. Fuegos clase A hablamos de materiales combustibles sólidos como madera, tejido, plástico, entre otros. Clase A, su liberación no es tan drástica, puede utilizarse agente extinguidor, agua, polvo químico seco. CO2 no es tan eficiente, pero se puede utilizar. Lo recomendable es el uso del agua, ¿ok? Harinas, las harinas son sumamente inflamables, el cacao es sumamente inflamable y entran dentro de nuestros fuegos clase A. De hecho, en las industrias donde se procesa la harina de trigo, la harina de maíz, el cacao, es que se permiten los extintores de agua, por excepción de norma. Sin embargo, en el resto no, porque tenemos fuegos compuestos de otros materiales. Los fuegos clase B hablamos de líquidos combustibles, pinturas, grasas, solventes y naftas. No es incompatible con el agua. Esto es como agua y aceite, porque son derivados de hidrocarburos. Los bencénicos también. Los alcoholes son incompatibles con el agua. En este caso, tú solo podemos utilizar alcoholes. En el caso de los alcoholes o los bencénicos, solo se utilizan para cuando hay fugas de gas y pues se utilizan como medio de contención en forma de niebla. De lo contrario, no se deben utilizar. Se debe utilizar espuma, espuma filacuoso, que es para alcoholes, o líquidos polarizados, lo que llamamos líquidos polarizados. Y pues se recomienda también el polvo químico seco. Es válido utilizar el polvo químico seco. El CO2 no es tan eficiente en estos casos, pero es válido. Pero por recomendación, cada sustancia va a tener su agente naturaleza, de su naturaleza óptima para eso. En este caso, la espuma para hidrocarburos o para alcoholes y el polvo químico seco son muy eficientes. ¿Por qué? Porque inhiben la reacción en cadena y generan cierto grado de enfriamiento. También hablamos de los clases C, fuego en equipos eléctricos bajo tensión. Esto es todo lo que tiene que ver tableros eléctricos, computadores, electrodomésticos. Eh, Puede utilizarse para sistemas fotovoltaicos, es bastante eficiente. No debemos agregar agua. El agua y la electricidad, en el caso del fuego, no se la llevan.
puede generar descargas eléctricas. Hay un video bastante viral y bastante atroz sobre una persona que tiene en su casa una moto eléctrica y le agrega agua. Entonces, en vez de reducir la cadena accidental, lo que hace es aumentarla. Para esto se recomienda fuegos clase C. Hablamos de F500, hablamos de CO2, hablamos de también elementos como em, el helio, argón, nitrógeno, que a lo que llamamos los gases limpios. Aquí Rainier nos hace una pregunta, de todos los tipos, ¿cuál es el más peligroso? Mira, todos los materiales son, cuando hablamos de material peligroso, todos tienen su grado de complejidad cuando no se controlan, ¿no? Realmente, pues yo pienso, en mi experiencia, hablar de mi experiencia, yo siento que todos los materiales, si no se tratan de la forma adecuada, pueden generar catástrofes a nivel mundial. Creo que, porque mejor ejemplo, Chernobyl, lo que vimos en Fukushima, la central nuclear con el terremoto, con el tsunami que acabó con la planta, hay muchos ejemplos, ¿no? El tema es que los materiales todos deben conocerse o identificarse, ¿no? Y todos los fuegos, en mi experiencia que he estado en centros de entrenamiento, todos los fuegos hay que tenerle su debido respeto y cuidado. Todos, sin excepción. Todos los materiales, los radioactivos generalmente son los más complejos de manejar y de manipular por la radiación que genera. Tienes que utilizar mecanismos de control con trajes de plomo. O sea, es el más, a lo mejor el más agresivo, ¿no? Para el ser humano. Sin embargo, todos los materiales, en mi experiencia, tienen su punto de cuidado y tienen su punto de interacción. Sin embargo, si tú me hablas de a nivel de agresividad o de alcance, en poco tiempo hablamos de los radioactivos. Los radioactivos son los más difíciles. Sin embargo, pues todos para mí tienen su punto álgido. Pues tienen una fuga de gas cloro y se mueren millones de personas, porque aparte de eso es más pesado que el aire y barras de piso. Entonces es complicado de identificar en algunos ejemplos. La gente va cayendo así como los mosquitos con el balcón. Es impresionante. Pero no sé si aclaré tu duda o hay alguna otra pregunta. Por favor. Perfecto. También tenemos los fuegos clase D, que son originados por metales inflamables como el sodio, el magnesio, el potasio. Este fuego lo vemos más que todo en industria siderúrgica, en donde hay fundiciones. Normalmente este fuego clase D amerita o requiere que no se agregue agua, porque con el agua generan explosión de los metales. ¿Qué se recomienda en este tipo de casos? Polvo de grafito, elementos grafitados, que son los muy eficientes para este tipo de control de fuegos. Los clase K de Kitchen o de acetato de potasio es fuego de aceites vegetales o grasas animales. Por lo menos a nivel de restaurantes, los freidores, son fuegos clase K. ¿Qué es importante en este tipo de fuego clase K? No se agrega agua, porque el agua y las grasas no son compatibles. El CO2 no es tan eficiente, siempre son más eficientes los clase K. Ellos hacen una reacción físico-química que convierte la grasa en jabón y muere por sofocación en el fuego. Entonces, esto es importante. ¿Quedó claro a la hora de definir los tipos de fuego? ¿Sí? Bueno, si quedó claro lo de los tipos de fuego, vamos a ver aquí. Aquí no sé si me van a querer o me van a odiar, pero esto es muy importante saberlo. ¿Cómo se propaga el fuego, no? El fuego se propaga por conducción, convección o radiación. Si odiaran termodinámica, pues aquí hay que quererla. Pero vamos a hacer un ejemplo más sencillo de cómo se propaga el fuego. Todos hemos sancochado un huevo alguna vez. El fuego por conducción significa contacto directo. Es decir, cuando ponemos la olla sobre la cocina, donde se va a cocinar, hay contacto directo. Hablamos por convección, es el agua que se calienta y hace que el huevo se cocine. Y por radiación, es que si ponemos las manos cerca de la cocina, vamos a sentir calor. Más sencillo, imposible. ¿Qué quiere decir esto? Por convección, nosotros podemos tener líquidos que se derramen y puedan hacer que se propague el fuego en áreas extensas. Por conducción, el contacto directo entre dos materiales. Por radiación, lo vemos muy común en los incendios forestales, donde vemos que un árbol está prendiendo y de repente el otro comienza a calentarse hasta que se prende. ¿Por qué? Porque la sustancia llega al rango de inflamabilidad y por eso la radiación hace posible. Y es más, nosotros percibimos la radiación todos los días de nuestra vida con la radiación UV, que es del sol. El sol está a millones de años en nosotros y todavía nosotros tenemos efectos de esa radiación tan significativa que emana el sol.
Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si yo comprendo esto, puedo entender de que algunos elementos o algunos tipos de incendios pueden generarnos una explosión, que no es más que la liberación repentina y por lo general violencia de energía calórica, lumínica y sonora. Esto es como cuando nosotros hacemos un triqui-traqui. Vemos esa energía, la escuchamos y es importante y puede generar calor, obvio. Si tú estás muy cerca de un fuego artificial, pues te puedes quemar. Lo mismo pasa con el fuego. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la explosión puede ser por deflagración menor a 1000 pies por segundo, menor a la velocidad del sonido, o por detonación superior a la velocidad del sonido. Entonces, si hablamos de que sus características son expansión física violenta, ondas de sobrepresión, lo que llamamos ondas de sobrepresión es como cuando dejamos abierto, lo mencionamos antes, la cocina y vemos que hace ese sonido, es una onda de sobrepresión. Pero imagínate, si eso tiene una mayor concentración con la nube muy grande, vemos el caso como lo que pasó en Amoy. ¿Ok? Hablamos de que tiene química y un escape de energía y que esta liberación inclusive puede comprometer estructuralmente toda una edificación. Por eso es que es muy importante, veamos este video, de lo que pasa, y esto se llama bleve, que es una expansión de vapores de líquido y genera una explosión. ¿Qué pasa aquí? Vemos que un tanque, esto todos tenemos tanques en casa, todos hemos visto cómo pueden estar. Expuesto a calor intenso, como puede ser el caso de un incendio. ¿Escuchan el audio? El líquido dentro de él empieza a hervir y evaporarse, resultando en el incremento de la presión interna del tanque. Perfecto. Para prevenir y eliminar la sobrecarga del tanque, la válvula de seguridad se activa, liberando el exceso de presión. A medida que la presión en el tanque disminuye, la válvula se cierra. Pero si el calor es constante, la presión aumenta nuevamente, reactivando la válvula de seguridad. Cuando el fuego toca el tanque por debajo del nivel del líquido, este absorbe el calor, permitiendo que la estructura del tanque esté a temperatura relativamente segura. A causa de las liberaciones constantes, el nivel del líquido desciende, exponiendo una mayor parte del tanque a los efectos del calor. Con el fuego afectando el espacio vacío del tanque, la temperatura del metal aumenta y en algún momento, debido a la presión interna, el metal del tanque se debilita y es cuando ocurre la explosión. Cuando el tanque se destruye, grandes cantidades de líquido y vapor son liberados en una poderosa explosión. El calor generado por la explosión es suficiente para encender combustibles y causar otros incendios a grandes distancias de la explosión. Al explotar los tanques, pueden salir proyectados viajando grandes distancias, causando otros incendios y daños por impacto. Todo pasa rápidamente, sin previo aviso. Entonces, fíjense este efecto que se llama bleve. Nosotros todos tenemos tanques domésticos en casa. Todos en algún momento hemos utilizado recipientes a presión para almacenar, ya sea en cilindros, mal llamados bombonas. Todos hemos usado alguna vez, o en el edificio nosotros hay este tipo de tanques y siempre hay un vecino curioso que tira las colillas de cigarro por la ventana, que no tiene cenicero en su casa y esto puede pasarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando tú pones alrededor de un tanque que maneja líquido, pones un fuego en el exterior, evidentemente el líquido se calienta, se dispara el dispositivo de seguridad, libera la presión y cuando el tanque está lo suficientemente caliente, normalmente él cede por no poder soportar esa presión del líquido que tienes allí, ¿no? Normalmente los cilindros o estos contenedores, pues ellos van liberando gradualmente ese líquido, lo van pasando a gas y lo van liberando gradualmente y por eso se mantiene de forma segura. Sin embargo, todos tienen sus dispositivos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que lo primero que yo tengo que hacer es conocer dónde estoy, qué materiales hay. También debo conocer la fisicoquímica de ese material que voy a manipular.
¿Qué me dice el fabricante de cómo debo yo manipular esa sustancia? Hay una aplicación que se llama Mercancías Peligrosas, donde ustedes pueden ver las hojas de seguridad por el número ONU. Es uno de los métodos de identificación de los materiales peligrosos. La hoja de seguridad, los colores de la tubería, que si son rojos, que si son verdes, que si son negros, las etiquetas del producto. También pueden identificar un material peligroso de acuerdo al proceso que están utilizando o las normas de seguridad de ese proceso. Todos los procesos tienen una norma y anclado a eso, los materiales que se van a utilizar deben cumplir con ciertos procesos de certificación. Es importante que los contenedores que nosotros estamos utilizando para poder almacenar diferentes procesos, procedimientos, cumplan con un parámetro significativo e importante como la certificación de integridad mecánica. Eso lo hacen inspectores en el área. Aquí aplica todo lo que vimos en algún momento en materiales, curva, esfuerzo de formación, tensión, tracción, porque durante el llenado y el vaciado de todos estos contenedores, pues ellos se exponen a esa tensión o esa tracción producto del llenado y el vaciado. Es importante que nosotros estemos familiarizados cómo debe ser la planta. Todos los procesos que nosotros vayamos a estar al frente, mantenimiento, producción, logística, todos tienen una norma que los regula y que establece cuál es el deber ser en cada uno de los casos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran saber, algo que no haya quedado claro. Todo bien, excelente. Bueno, por mi parte, hemos finalizado esta hora de trabajo. Realmente, pues esto es un tema que tiene muchísima tela que cortar. Personalmente, pues a mí me gustaría, si en algún momento tienen la oportunidad de participar en la formación de materiales peligrosos, lo pueden hacer. Ahí van, profundizarían aspectos de cómo se hace la respuesta, cómo se descontaminan los equipos, ya cómo nosotros atendemos la dosificación, el manejo de los desechos sólidos que hay a nivel industrial, porque esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Sin embargo, es importante que nosotros como profesionales pues estemos completamente familiarizados con que esto existe y que hasta en casa lo usamos y muchas veces no sabemos. Nuestros padres muchas veces guardaron la pintura ahí hasta el año que viene para poder pintar con lo que quedaba. Y eso también es un material peligroso. De hecho, cualquier distribución, proceso de movilización en Venezuela, tienes que contar con una guía, tener un conocimiento y una experiencia necesaria para poder movilizarlo de un punto a otro, ¿no? Tienes que tener identificación, reconocimiento y materiales peligrosos. Hay muchas formas, ¿no? Pero la invitación no es a que se queden solo con esto. Realmente esto es un tema que tiene muchísima tela que cortar. Hay formas de identificar también a través de señalética como rombo NFPA 704, como código Kemmler, como identificación ONU, para nosotros identificar que va ahí un vehículo con algún material peligroso. Y es más, veo con mucha preocupación en Venezuela, incluso en otros países del mundo, pues no lo veo tan seguido, pero aquí en Venezuela es muy común que vemos un camión con una serie de señaléticas y no sabemos qué significa. Nosotros nos vemos un camión de gas y nos pegamos al camión de gas y vamos fumando en el camión de gas. Hay gente que está fuera del llenadero y está con un cigarro. Hay gente que protesta en Venezuela en algún momento con bombonas de gas sin saber que la onda expansiva por kilo de gas de propano o de GLP son 500 metros por cada kilo de gas. Entonces, vemos mucho desconocimiento, vemos personas que va a un contenedor y el contenedor está casi que se cae el camión con un líquido que nadie sabe qué es, que tiene nada más unas manitos ahí corrosivas y la gente va ahí atrás tocándole corneta al camión, los motorizados van al lado fumando con la música. O sea, lamentablemente hay mucho desconocimiento de esto y creo que por eso hemos vivido las consecuencias que hemos vivido, como el caso Amuey, como el caso de la autopista, ahora los guayos, y la lista es larga porque seguimos pensando que a nosotros no nos va a pasar. Afortunadamente en Venezuela Dios nos quiere, pero hay una de las que no nos hemos salvado. Por lo menos Amuey es uno de esos casos. También Tacoa fue otro de esos casos. Manejos operativos que se gana mucha confianza, porque bueno, nunca ha pasado nada, no va a pasar. Nosotros jugamos mucho con la probabilidad versus el riesgo. Y el problema de nosotros como profesionales, bueno, yo sé que
a nivel de ingeniería son pocas las universidades que fomentan que se vea el tema de la seguridad industrial. Sin embargo, es nuestro deber como ingenieros mecánicos, como diseñadores, porque alguien dice, bueno, pero si yo voy a diseñar un proyecto, ¿para qué voy a saber de seguridad industrial? O sea, eso es absurdo. Y vemos personas diseñando instalaciones de suministro de gas donde no ponen sistemas para evaluar la hermeticidad del sistema, no ponen válvulas de cierre manual a puntos medios en caso de un evento no deseado. Vemos personas que lamentablemente no colocan en la estimación del proyecto los dispositivos o las salidas de emergencia necesarias para la cantidad de trabajadores. Vemos personas que sistemas de ventilación de ductería de cocina que no ponen ni siquiera un mecanismo de autolimpieza o materiales que permitan hacer limpieza y se prenden las cocinas. Vemos cualquier cantidad de desviaciones teniendo un marco legal sumamente rico. Y a nivel de COBENIN, a pesar de que algunas normas COBENIN no se han actualizado, no significa que todas están obsoletas. Actualmente en Venezuela se está haciendo un trabajo titánico por profesionales altamente calificados en el área de la actualización de las normas COBENIN. También nosotros podemos ser parte de esos procesos de actualización de normas. Realmente los comités son bastante ricos porque hay muchas experiencias. Entonces, atreverse a hacer las cosas bien es atreverse a profesionalizarse, ya sea en diseño, ya sea en mantenimiento o en cualquier otra área que nos desempeñemos como ingenieros mecánicos, necesitamos la seguridad industrial. Usted va a trabajar en una industria grande y esto es una formación que le van a pedir a usted como algo necesario, como algo indispensable para poder participar y poder tener la capacidad de hacer un mantenimiento correcto, porque usted se mete a hacer mantenimiento a un motor diésel, a un generador, una turbina, y usted no sabe hacer un izamiento de carga y a usted se le cae eso encima y no vive para contarlo. Y así muchas historias. Nosotros en nuestro desconocimiento no podemos ser parte de los accidentes, ni de las estadísticas, ni nada. Al contrario, tenemos que ser parte de las soluciones. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Qué les pareció la formación? Les invito a que abran su micrófono, yo no como gente, no les dé pena, creo que todos se conocen. ¿Cómo se sintieron? Muy bien, Rainer, me pareció muy bien. Qué bueno. ¿Algún otro compañero que quiera participar o quiera expresar su experiencia de hoy? Creo que el contenido que nos ha explicado hoy estuvo bastante interesante porque no solamente en la ingeniería mecánica, sino creo que también tiene mucha relevancia en lo que viene siendo la ingeniería química porque literalmente está bastante relacionado, cosas que van de la mano, lo que es el diseño, el ingeniero mecánico y el ingeniero químico me parece bastante importante. Gracias por participar, excelente. Sí, mira, el ingeniero químico, bueno, realmente yo siento que la ingeniería química tiene mucho que ver en la industria. De hecho, es una de las carreras con mayor solicitud a nivel industrial, ¿no? Porque lamentablemente, pues, se necesita ese conocimiento de los materiales y quién es mejor que ustedes, para esto, ¿no? Aquí también tenemos, dice, excelente todo Génesis, sumamente importante para todos los que tienen que ver con la industria, excelente. Bueno los ingenieros civiles, al compañero ingeniero civil. Si usted no sabe de esto y usted es un creativo, le voy a dar un consejo, ¿no? Saben que los ingenieros civiles son muy creativos ellos a veces y ellos siempre se les ocurre la brillante idea de que el tanque de agua, por el tema espacio, dinero, se les ocurre la brillante idea que poner el tanque de incendio vaya con el mismo tanque de suministro de la infraestructura. Por favor, nunca hagan esa creatividad. Pasó en una empresa que yo fui a hacer un manejo de brigada de emergencia, un curso de brigada de emergencia, y nosotros mandamos a activar una manguera para que los muchachos aprendieran cómo se activaba, cómo se hacía el control de la manguera, porque tiene alta presión, es bastante pesada, con los trajes de bombero y todo. Y pues no podíamos hacer esa práctica con agua, porque lamentablemente el tanque de suministro de agua del proceso estaba con el mismo sistema contra incendio. Nunca hagan esa creatividad humana, por favor. Por favor, jamás. ¿Por qué? Porque ustedes están comprometiendo la seguridad de la instalación. Y eso, muchísimos casos. Ustedes van a estar en obra y aunque ustedes no lo crean, ustedes van a tener tratamiento, conexión a aguas, a sistemas de aguas residuales, van a tener tratamientos a acueductos y si ustedes, por ejemplo, no saben lo que es un espacio confinado, que después de unos 50, una zanja en un espacio confinado, tienen que hacer un entibado del terreno, ahí tienen muertos hasta decir basta. Lamentablemente eso es una realidad
que los ingenieros civiles lo aprenden por la experiencia del campo de trabajo. También si van a inspeccionar una infraestructura, entonces no llevan arneses, se caen de los andamios, se fracturan una mano, otros no viven para contarlo, porque ay, el ingeniero es mujer porque usa un arnés. No, no se permitan eso. De verdad que no tengo nada en contra de los ingenieros civiles, no tengo nada en contra de ningún tipo de área de ingeniería. Pienso que hay que profesionalizarse para hacer un buen trabajo. No sé si alguien quiere hacer otro comentario, tiene alguna otra duda, o lo dejamos hasta aquí, como ustedes se sientan más a gusto. Freddy, no sé si andas por allí, quieres decir alguna palabra, algo que necesites saber, o quieras hacer algún otro comentario. Creo que Freddy se desconectó. O alguno de los muchachos, si quieren hacer otro comentario. Igual, Christopher, para mí también es un gusto escucharte y pues que siempre estén por aquí. Y bueno, no, estamos a la orden, de verdad que sí. Este, mira, qué bien el comentario de Sofía. Dice, en área de ingeniería geológica, ¿cómo se relacionan esos procesos por contaminación? Mira, realmente en el área de geológica es súper interesante, ¿no? Normalmente este tipo de ingenieros trabajan en áreas de minería, en áreas petroleras, y ustedes trabajan mucho con atmósferas peligrosas. Y eso es súper interesante, saber el manejo de los instrumentos, cómo se hacen las mediciones. Normalmente se hacen a tres niveles, nivel bajo, nivel medio, alto, por gases más livianos, más pesados. También hay un componente, pues, de manejar sistemas de ventilación sobre todo en procesos de perforación, excavación, exploración. Es muy necesario que estén familiarizados con este tema, sobre todo ustedes, porque también hay gente que hace pruebas químicas a nivel de suelos, también eso es interesante. Y bueno, de verdad que estamos a la orden. Tengo entendido que, no sé, cualquier cosa por el grupo les voy a hacer llegar. Los que quieran la certificación opcional, la pueden tener avalada por el Colegio de Ingenieros. Christopher acaba de pasar el número de contacto para poderla solicitar. La pueden solicitar avalada sobre esta conferencia. Estamos a la orden. En el grupo está mi número. Cualquier duda, normalmente en mis estados yo siempre coloco las conferencias o los cursos que nosotros ofertamos mensualmente, diariamente. Realmente hay muchas opciones en todas las áreas, civiles, mecánicas, químicas, en todas las áreas. Y pues estamos para aclarar sus dudas. Estoy a la orden completamente. Por favor, pues espero que les haya servido esta información, que de verdad que no se cohíban en ningún momento. Pueden guardar mi contacto si tienen algún proyecto, se van de pasantía, tienen algún proyecto de investigación que quieran orientación, me avisan. Yo tengo realmente un equipo bastante significativo que pueden apoyarlo. Y bueno, espero que pasen una feliz noche. De verdad que para mí fue un honor compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Sé que una hora es bastante corta, pero me comprometí con ustedes, a pesar de que tengo un compromiso en media hora, me comprometí con ustedes porque me encanta que nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de compartir esta experiencia. Si quieren compartir esta experiencia con otras personas, con muchísimo gusto pueden invitar a otras personas a este tipo de formación y pues estamos para servirles. Que pasen feliz noche y un placer para servirles a ustedes. Cuídense mucho, que pasen feliz noche. Si alguien quiere la grabación, por favor me escribe al privado y con muchísimo gusto se la puedo hacer llegar. Que pasen feliz noche. Gracias por todo.